Como estamos tocando un tema interesante que tiene que ver con el texto de 1 Corintios 57 y 58, donde el apóstol aconseja que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y hay algo que me intrigaba, esto de la obra, porque por un lado dice la obra y por otro lado dice las obras. Entonces, ¿qué es una cosa y qué es otra? Bueno, vamos a tratar de compartirlo y con la ayuda del Señor y la gracia del Señor, obviamente, si no sería imposible. Por eso el título de hoy es La obra y las obras. ¿Sí? Muy bien. Leemos el texto completo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya estamos en la recta final, ya nos quedan... ¡Wow! ¿Cómo se pasó rápido este año? Ya nos quedan pocos días para terminar el 2025. Tenemos dos opciones: terminarlo como lo arrancamos o siendo diferentes. Que este año haya servido para crecer en Cristo, para crecer en el entendimiento, para crecer en todas las áreas, porque tenemos que crecer. ¿Sí? El camino de la fe es un camino de constante desarrollo, de constante cambio. ¿Sí? Permanentemente hay crecimiento y movimiento. ¿Por qué? Porque hablamos de algo que está vivo. No estamos hablando de un Dios que está muerto, porque si no, no habría más nada que decir. Pero hay un Dios que está vivo y sigue actuando. Entonces el renuevo, la renovación y todo eso es parte del proceso. ¿Sí? Por eso estamos también hablando de que este es un año donde hablamos permanentemente o de una reforma permanente, ¿sí? Donde tenemos que reformar nuestra forma de pensar. Hay todo lo que es, todo tiene avance, todo tiene un desarrollo en la vida, ¿sí? Nosotros nos fuimos de Ushuaia y cuando volvimos hemos encontrado un montón de cambios, cosas nuevas, edificios, hoteles. ¡Wow! Una ciudad que cambia. Comodoro también, desde que llegamos hasta ahora. Muchos cambios, muchos renuevos. Entonces todo en la vida está relacionado a un cambio, a un proceso. Entonces alguien dijo, o cambia o te cambian. ¿Sí? O cambia o te cambian. Porque cuando nosotros nos volvemos rígidos, todo lo que es rígido se quiebra. Todo lo que es flexible, ¿sí? Tiene posibilidad de renuevo, de volver a usar y demás. Entonces, estamos hablando de la obra, pero venimos hablando del crecimiento, que tiene que ver con estar con Cristo, estar en Cristo, no con Cristo. El crecimiento es estar en Cristo, ¿sí? No en la religión, en Cristo, en la vida de Cristo. Creciendo en la obra del Señor siempre. Crecer en Cristo es clave para la productividad, ¿sí? Porque todo lo que Dios respalda, o sea, Dios no respalda cualquier cosa. Dios respalda lo que se reproduce bajo su diseño. Por eso cuando le dijo a Adán, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, con lo que Dios le había encargado, no con lo que
Adán se imaginaba. ¿Sí? Dios siempre lo dejó en claro. Dios respalda, avala, guarda, está comprometido con su diseño. Todo lo que nosotros hagamos, por más que sean buenas intenciones, Dios no está comprometido en asistir, en guardar, en apoyar ninguna obra que no esté bajo su diseño. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Por eso Dios estableció palabras, un diseño, un orden, una naturaleza, para que nosotros entendamos que todo lo que se tiene que reproducir tiene que llevar su genética, su naturaleza. Otra cosa, Dios no está comprometido, ¿sí? Simplemente. Entonces nosotros evaluamos si queremos perder tiempo o queremos ser productivos. ¿Qué quieren ser? Productivos. Bueno, ahí vamos entonces. Crecer siempre significa que no hay techo. En Cristo no tenemos límites. Cristo lo llena todo en todo, así que es demasiado amplio. Crecer es una cuestión de orden y de aplicación del consejo. Firmes, constantes, creciendo. ¿Sí? O sea, la palabra viene. Lo que yo haga con la palabra es otra cosa. ¿Sí? El consejo está. Lo que yo haga con ese consejo es otra cosa. Ya es mi responsabilidad. Muchas veces pretendemos que Dios, cámbiame, Señor. No va a pasar. Pablo lo dijo así, Saulo dijo, Señor, cámbiame. Cuando iba a Damasco a matar gente, no. No estaba orando y dice, Señor, cámbiame, no quiero matar gente. ¿Dijo eso? No. Entonces, el cambio siempre se produce por iniciativa de Dios. Y después hay una reacción en conjunto, obviamente, de parte nuestra. Crecer en la nueva naturaleza es lo que tenemos que hacer. El diseño, por eso el diseño de Dios fue mostrarnos al Hijo en carne y hueso para que podamos ver, comprobar que en una persona de carne y hueso, un ser humano, puede habitar la plenitud de Cristo, puede habitar el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, así como Cristo lo vivió y lo experimentó y lo manifestó, así también nosotros lo podemos hacer. El tema es que el nivel de compromiso que nosotros manifestemos con Cristo hará la diferencia. ¿Sí? Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, yo no vine a hacer nada por mi voluntad, yo vine acá para cumplir, para hacer todo lo que el Padre quiere, nada más. ¿Sí? Él no trajo un mensaje personal, Él no trajo una actividad personal, Él no quiso promocionarse de forma personal. No, Él vino a cumplir con la orden, con el diseño, con lo que el Padre y Él ya habían establecido. Cuando nosotros nacemos también, venimos a esta tierra a cumplir un propósito, ¿sí? Y ese es el propósito que tenemos que llevar adelante. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Mientras no le conocimos, no pasa nada. Pero una vez que lo conocimos, ya es negligencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un médico no ejecuta bien su trabajo? ¿Sí? ¿Qué le decimos? ¿Qué hizo? Mala praxis. ¿Por qué? Porque debiendo seguir un protocolo, no lo respetó. Ahora, nosotros con lo espiritual lo queremos manejar a nuestra manera y eso no es así. Hay un protocolo que cuando nosotros no lo aplicamos a nuestra vida, estamos ejerciendo mala praxis espiritual. Y Dios no está comprometido con eso. Porque eso es algo que el hombre negligentemente hace haciendo caso omiso al consejo de Dios. Entonces, Él dejó instrucciones precisas para que a través de la edificación nosotros lleguemos al modelo de Dios. Pero ahora vamos a ir despacito.
Por eso la razón de ser iglesia, sí, que todavía nos cuesta. Esta semana veíamos un video de unos viajeros que estaban en República Dominicana y estaban paseando por el centro de la ciudad y fueron a una catedral muy famosa y resulta que cuando fueron le cobraban entrada. Entonces dice, yo no estoy dispuesto a pagar la entrada a la casa de Dios. Claro, lo que pasa es que eso es un museo, no es la casa de Dios. Esas catedrales son un museo, Dios no está ahí, ni a palo. Pero cuando uno no entiende, y que todavía a nosotros nos cuesta entender, que nosotros somos iglesia, que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es un lugar a donde voy, sino un ámbito que debo expresar, una vida que debo expresar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debería de habitar toda la plenitud de Dios. Esa plenitud que emana de la cabeza y que está unida al cuerpo de manera orgánica y efectiva. Hay algo que me pareció fundamental para iniciar esta charla. Ahora ya vamos a ir a la charla directamente, al tema. Hechos 26:9. Pablo es llevado ante el rey Agripa, ¿sí? Por denuncias de judíos religiosos que lo acusaban. Claro, él predicando el evangelio, para ellos era una ofensa. Pero bueno, vamos a ver cómo Pablo aprovecha la oportunidad, no para pedir que lo liberen, no para pedir que no lo condenen, aprovecha la oportunidad para testificar de la obra de Cristo en su vida, ante un rey. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, yo ciertamente, le está contando al rey Agripa, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. ¿Sí? Saulo trabajaba en contra de Jesús. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¡Wow! El tipo era bravo. El tipo está contando lo que él era y lo que hacía en contra de los que creían, en contra de los que seguían a Jesús. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. ¡Wow! Él está narrando lo que él era, cómo vivía, lo mal que había hecho en contra de la fe. Él era obediente y celoso de su religión, él era judío, entonces los perseguía. Y él fue llevado hasta este gobernador romano sin saber, no sabían qué hacer porque no le encontraban un error, no le encontraban que haya hecho algo malo porque simplemente hablaba de Jesús, no había hecho nada malo. Pero Agripa era un experto en costumbres judías y se le presentó a Pablo la oportunidad, diga la oportunidad, de testificar de Cristo. Ante nada menos que ante una corte real, frente a un rey. ¿Sí? O sea, Pablo no se apichonó, no le tembló el pulso, no se acobardó, al contrario,
Pablo era una persona preparadísima, capacitadísima para presentarse y hablar ante cualquiera. Pero cuando estuvo ahí, insisto, no lo hizo en defensa propia, sino que aprovechó la oportunidad para contar la experiencia que le cambió la vida para siempre, porque este es el inicio del Evangelio. Este es el inicio, el puntapié inicial del Evangelio. ¿Sí? Pablo había sido arrestado en Jerusalén, acusado por líderes judíos de causar disturbios y profanar el templo. Mentira, simplemente por predicar el Evangelio. ¿Sí? Para ellos era un crimen. Pero seguimos en el relato de la palabra, el verso 14. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra la legión. O sea, dar patadas contra una punta de hierro. ¿A alguien le gusta? ¿Intentaría hacer algo así? ¿Pegarle una patada a una punta de hierro? Bien. Pablo en este llamado, en esta confrontación, entendió varios principios, al menos dos. Primero, la iglesia tiene un dueño y él la defiende. Amén. ¿Cuántos son iglesia? ¿No tiene la tranquilidad de que alguien nos defienda? ¿Sí? La iglesia tiene un dueño. Él es el dueño. Mía, esta es mi iglesia. Y él la defiende. ¿Quién defiende él? Su iglesia. Tenemos que ser iglesia. La seguridad de que somos iglesia. Pablo creía, o Saulo en ese momento creía que perseguía a hombres, pero en realidad estaba persiguiendo a Jesucristo. Entonces yo le dije: ¿quién eres, Señor? Verso 15. Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti. Propósito. Para ponerte por ministro y testigo. Hechos 1:8, y me seréis testigos. De las cosas que has visto y de las cosas en que me apareceré a ti. O sea, no le dio todo completo de una. Dijo lo que ya sabes y todo lo que me voy a aparecer y te voy a enseñar a lo largo del proceso de la vida. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. A los gentiles. Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amén. Porque para esto me ha aparecido a ti. ¿Sí? Esta experiencia le cambió la vida a Saulo para siempre. ¿Sí? No fue una emoción, fue una experiencia. Dios le transformó la vida. Ese encuentro con Jesús cambió su realidad de vida para siempre. Amados, el Evangelio en la vida de los seres humanos comienza de esa manera. Si Él no te transforma, no hay manera en que nosotros entendamos lo que significa caminar en Cristo. Porque esa transformación que se produce de adentro hacia afuera, ¿sí?, que viene por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por lo que Dios ha pensado y diseñado con cada uno de nosotros, en un momento preciso Él se nos apareció. Yo siempre lo cuento, a los 15 años, ¿sí?, yo tuve esa experiencia que recuerdo que cambió mi vida para siempre. No significa que sea perfecto, ni mucho menos. Significa que tengo una evidencia que es imposible que yo la niegue. Es imposible que yo me olvide. Es imposible que yo reniegue de esa experiencia. Al contrario, esa experiencia me transforma y me recuerda todo lo que fui.
y lo que empecé a hacer a partir de esa oportunidad. Sí, hubo un cambio en Saulo, un cambio radical, definitivo. Sus ojos fueron abiertos, fue libre de todo legalismo, abrazó con toda su vida la causa de Cristo hasta ser un mártir por la fe. Sin una experiencia similar, amados, es imposible desarrollar una vida firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre. Porque no es la emoción. Sí, yo una vez escuché un mensaje y me emocioné. No. Algo que te transforme, es un cambio. Una palabra que llega para sacudirte de una vez y que no vuelvas a ser el mismo. Ese es el inicio de una vida de fe. Porque sin esa transformación, amado, puede ser todo muy lindo, puede ser todo, trataremos de forzarnos a ver si me porto bien, si hago las cosas bien, no sirve. Todo esfuerzo humano no alcanza. Amados, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero primero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y esa transformación nos cambia para siempre. ¿Cuántos fueron cambiados de esa manera? A ver. Entonces, diga entonces, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¡Wow! Y ahí comienza una realidad maravillosa. Primero, ante ese cambio, ante esa transformación, lo primero que dice, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. O sea, lo que me pasó, la experiencia que yo tuve y lo que Dios me dijo, ¿sí? Yo lo abracé con mi vida. No fui rebelde a la visión celestial. Entonces, el apóstol, ya Saulo en ese momento, pero ya Pablo reconoce que la visión es celestial, que la visión no proviene de un marco humano, natural, no proviene de la naturaleza de un religioso. No. La visión es celestial, es eterna, viene de Cristo, viene de Dios, de lo eterno. La visión que Dios quiere manifestar a su pueblo, a su iglesia, no es una visión natural, es la visión celestial. Y Pablo dice, yo no fui rebelde ante esa visión. La visión está estrechamente ligada con el propósito y con la asignación personal e individual de cada llamado, de cada hijo, de cada escogido. ¿Vamos bien hasta ahí? No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Diga obras. ¿Sí? Obras que manifiesten ¿qué? Que alguien está arrepentido. ¿Sí? Porque arrepentimiento de palabra no alcanza. Sí, no, yo me arrepiento. No, eso no alcanza. Necesitas manifestar obras que hablen, que manifiesten, que expresen que estás arrepentido. ¿Se entiende o no se entiende? Porque si no, cualquiera, ¿sí? Con palabras bonitas, sí, no, yo arrepiento. No, lo que muchas veces tenemos, como dijimos la palabra esa, no, remordimiento más que arrepentimiento. ¿Sí? Tengo remordimiento porque hice algo mal. No. Arrepentimiento. Arrepentimiento, voy para allá y ahora voy para allá. Y muestro obras que expresen que ahora voy para allá. Todo lo contrario a lo que yo era. Por eso tengo que poner obras. Y las obras se ponen en evidencia, ¿o no? Claro. Todo lo de Dios, todo lo espiritual se tiene que poner en evidencia. ¿Sabían? ¿Sabían o no? Porque si no, no hay forma de comprobarlo. Nosotros podemos decir que tengo la naturaleza del reino,
Pero si somos amarrete, egoístas, miserables, no estamos manifestando el reino de Dios. Y mucho menos la naturaleza de Cristo. Lejos de expresar eso. Entonces la forma que dijo, bueno, yo quiero ver tu corazón, ofrenda y diezmo. A ver cómo actúas, cómo reaccionás, porque hay que poner evidencia. Si no, no sirve. Las palabritas no sirven. Hechos concretos. Entonces, dice, hablando y que manifiesten obras dignas de arrepentimiento. En esta palabra está hablando en plural, obras, de hacer muchas, varias. Pero también vamos a entender cuando habla de la obra. Y ahora vamos a Efesios 4:11. ¿Me acompañan, por favor? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros y pastores y maestros, a fin de perfeccionar, porque acá vamos a sacar varias cosas, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no las obras, la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Acá ya no dice obras, sino obra en singular. Porque como iglesia fuimos llamados a manifestar la obra de Dios. Hay una obra por excelencia y es la más relevante. Y esa obra es manifestar a Cristo. Si ustedes ven el texto, esto habla de Cristo. No está hablando de nosotros. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos al varón perfecto, para que todos lleguemos a la medida de la estatura. O sea, está hablando de Cristo. Perfeccionarnos para ser como Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Entonces, ya estamos definiendo obras y obra. La obra de la iglesia es entrenarse, por eso dice, para la edificación del cuerpo. El cuerpo sí o sí, la forma que el cuerpo tiene de crecer, de desarrollarse y de alcanzar las medidas, la plenitud del conocimiento, varón perfecto y demás, es a través de la edificación. Diga, edificación. Entonces vamos a hablar un poquito de todo, hacer un pequeño pupurri para que tengamos ahí más claridad con respecto a esto. Este texto solo habla de Cristo y de llegar a ser como Él. El proceso es a través de la edificación, un proceso inevitable e intransferible. Sí o sí tenemos que ser edificados. Tenemos que alcanzar el conocimiento, la medida, la estatura del cuerpo de Cristo, del varón perfecto. Las obras de Dios son diferentes operaciones que Él tiene para llevar adelante sus planes y que están expresadas en buenas obras. Por eso dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Diga obras. Pero de a poquito, vamos a ir, porque si no, yo me quiero adelantar, pero sigamos el orden. Hebreos 4:10 dice, viene hablando de que si Moisés hubiese entrado al verdadero reposo, no hubiera existido la necesidad de que existiera otra oportunidad. Sin embargo, el verdadero reposo, diga, está en Cristo. El verdadero reposo está en, dígalo fuerte, el verdadero reposo está en. Entonces dice, porque Él ha entrado en su reposo, también
ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Por qué Dios reposó de las obras? Porque terminó su obra. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? ¿Por qué Dios reposó de sus obras? Porque en Cristo había acabado la obra completa. Entonces reposó de las obras. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a explicar. Dios descansó de sus obras cuando la obra consumada en Cristo ya estaba consumada, perfecta, completa en la cruz del Calvario. Él pudo descansar porque en esa obra perfecta, cuando dijo consumado es, todo se cumplió. No hay más nada que hacer. Ahora es ejecutar. Ahora es aprender, entender, actuar. ¿Sí? Jesús dijo, yo en la tierra, Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué dijo Jesús? He acabado no la obra. Porque hay una obra excelente, ¿sí? Que es su persona en la cruz, como el sacrificio perfecto, como el mediador, ¿sí? El sacerdote, el máximo sumo sacerdote. Entonces la obra es Cristo, es su expresión, manifestación por medio de la iglesia, su cuerpo. La obra de Dios está definida en Cristo, está completa en Cristo y su Padre quiere que su Hijo sea el todo en todos, el unigénito, el primogénito, y en Él se sustentan todas las cosas y todo por Él subsiste. Amén. Entonces, el Padre, ¿cuál es la prioridad? Que el Hijo sea número uno en todo y que todos fuésemos como Él. Más sencillo no lo puedo explicar. ¿Se entiende? Entonces, la formación de Cristo es para que todos podamos expresar esa plenitud. La plenitud que está en el Hijo, el que lo llena todo en todo. Entonces, venimos hablando de que la iglesia es su cuerpo. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él tiene la visión, Él tiene la misión, Él tiene el orden, el desarrollo, la naturaleza y el propósito de la iglesia. Los seres humanos no. Hace muchos años, no hace muchos años, pero veníamos con la idea de que cada pastor tenía una visión particular. No, porque nosotros, la visión nuestra es hacer evangelismo. Otro dice, no, la visión nuestra es hacer liberación. No, nosotros, la visión nuestra es sanidad interior. El otro es vender churros. Cada uno inventaba una visión. Porque cuando no se conoce el orden, el diseño y la naturaleza, se inventa la visión. No, yo tengo la visión. ¿Sí? Y la visión la origina Él. Él es el dueño. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Porque muchas veces y por años, ¿sí? Nosotros hemos creído que teníamos algún tipo de potestad con respecto a esto y negligentemente. Yo no me acuerdo si teníamos alguna visión. No, tratamos de que no. No sé. No recuerdo que hayamos dicho algo raro. Pero yo conocí cosas raras, ¿sí? No, nuestra visión es esta. Y de ahí no se movían los viejos. El tema es que el dueño de la visión es Cristo, el que la edifica, ¿sí? El propósito es uno solo. Dios no tiene muchos propósitos. Esa es otra. Dios tiene un propósito. Tiene muchos planes, pero un propósito. Por eso cuando habla de propósito habla en singular, ¿sí? Como el propósito. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Después en Efesios habla de los planes. En Efesios casi en todos los capítulos habla de los planes también. El plan es una estrategia, es el diseño para llevar adelante un propósito determinado. Y acá viene el texto que venimos hablando. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Cómo fuimos creados? En Cristo. Para buenas obras, no para obras buenas. ¿Es lo mismo buenas obras que obras buenas? ¿Pablo Escobar hizo obras buenas? Sí. Regaló barrios enteros. Le dio plata a mucha gente. Regalaba plata, casas. Sí, pero no, hizo obras buenas, pero no eran buenas obras. Porque esa plata era del narcotráfico. ¿Sí? Entonces hacía obras buenas, pero no eran buenas obras. ¿Sí? Porque la naturaleza no era buena. Pero las buenas obras, y acá nos vamos a poner un poquito más fino, las buenas obras también nacen del propósito de Dios. Las buenas obras no es hacer cualquier cosa, no es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me parece. Las buenas obras también tienen su naturaleza en Cristo. Amados, nosotros tenemos que plantearnos algo. ¿Queremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos o una más del montón? A ver, pregunto. ¿Vamos a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios planificó, o seguimos inventando cosas? No están muy convencidos. ¿Hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que nos parece? Porque hacer lo que Dios quiere obviamente no es tan popular. ¿Sí? Quien quiere algo más relajado, donde yo hago lo que quiero, no sería este el caso, ni este el lugar. ¿Sí? O sea, para avanzar y para crecer. No me molesta, oyentes, pero digo, si vamos a abrazar la fe y vamos a crecer en la fe, tenemos que saber que las buenas obras también nacen del corazón de Dios. Por eso dice, Él preparó de antemano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras. Yo no tengo que salir a buscarlas. Por eso la conexión con Dios, con su naturaleza, en oración, en intimidad, buscando en Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo lo hago? Ayúdame, mostrame, enséñame. ¿Sí? Tener un tiempo de comunión, de intimidad, para que se revele nuestro espíritu. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso la visión, misión de la iglesia no la define ningún hombre, ni un pastor, ni un apóstol, la define Cristo, quien la edifica. Por eso nada quedó librado al azar ni a la imaginación de los hombres. ¿Sí? Por eso digo, ¿está mal hacer liberación? No. ¿Está mal hacer sanidad? ¿Está mal dedicarse a dar de comer a los pobres? No. ¿Está mal tener un comedor? No, no está mal. O sea, son todas actividades buenas. No estamos hablando, pero estamos hablando de la iglesia. No de un iba a decir un club social, no, pero no es tampoco eso. ¿Cómo se dice? Una referencia, una ONG, claro. O sea, sí, una ONG. Sí. Aunque tenemos una fundación, hacemos cosas, sí, todo eso está bárbaro. Pero acá estamos puliendo la iglesia. ¿Para qué nace la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros definimos eso, vamos a tener más claro nuestro caminar, nuestro andar, nuestros objetivos, nuestras prioridades, porque vamos a tener en claro qué es la iglesia. ¿Sí? Porque muchos fueron parte de una religión evangélica, pero no de la iglesia. Siguieron ritos, costumbres, nada, y están acostumbrados.
ya la conciencia como que se adormece. Llega un momento que la conciencia está adormecida. ¿Sí? Claro, pues ya me acostumbré a vivir de una manera tan así. Ni chicha ni limonada. El tema es que en algún momento el Espíritu nos va a llamar la atención y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo perdimos. ¿Sí? Las obras de Dios son diferentes y para esas obras Dios nos dio capacidad, talentos, habilidades. Para esas obras también Dios nos dio asignaciones. Pero cuando nosotros vemos toda la Biblia desde el Antiguo Testamento, todos o mucha gente ha participado en las obras de Dios. Los profetas, los patriarcas, aún mismo Israel, participaron en la obra de Dios. Pero cuando hablamos de la obra de Dios fue establecida para la iglesia. Por eso la iglesia fue la que se le dio la capacidad de ser llena del Espíritu Santo, que en la antigüedad no se pudo. La iglesia tiene el privilegio de vivir en el Espíritu, cosa que en la antigüedad no pudieron. El Espíritu estaba afuera. ¿Se entiende? Entonces, el tema de las obras que Él preparó de antemano, Él las define. No es lo que siento, lo que me gusta, lo que me parece, lo que me queda bien. Él define qué obras. Él define los planes, el llamado, la asignación. Es Cristo, en Él está todo. Por eso la iglesia es la expresión de Cristo y todo lo que se edifica nace del propósito del Creador. ¿Sí? No podemos edificar fuera del diseño correcto, porque fuera del diseño correcto edificamos, pero edificamos mal. Y lo que se edifica mal se cae, no prospera, no tiene seguridad, no tiene estabilidad, no tiene permanencia. Por eso vemos mucha inestabilidad. ¿Por qué? Porque edificamos sobre cosas que no tienen sentido. Hemos prestado oído para cosas que no nos sirven. Por eso, de todas maneras, vamos a ser edificados. El tema es con qué edificación. ¿Cuál es la naturaleza de esa edificación? Ni Jesús ni Pablo hicieron lo que les pareció. Se limitaron a hacer lo que se les reveló en la visión celestial. Por eso dice, no fui rebelde a la visión. 1 Corintios 11, 23, que usamos mucho este texto para compartir la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Lo que yo recibí del Señor, eso les enseño. No salgo a inventar. Pablo no dijo, bueno, a mí me parece, yo creo que debería. No. Lo que yo recibí del Señor, esto mismo es lo que les comparto. Entonces, está hablando de que está cuidando lo que Dios le mandó a edificar. Por eso él dice, yo como perito arquitecto, como experto, puse un fundamento y cada uno mire cómo sobreedifica. Porque no podemos poner otro fundamento que no sea en Cristo. Por eso, cuidado, porque todos somos parte de la edificación. Si somos iglesia. Entonces, cuidado lo que transmitimos, porque estás edificando. Entonces, cuando hablamos de generaciones, yo puedo estar edificando a mis generaciones con algo mediocre, con algo tibio, con algo indefinido, con algo inestable, y mañana no tengo que llorar cuando veo a mis hijos o a mi descendencia que no está en Cristo. ¿Sí? Entonces, porque si yo no me ocupo hoy de darle la claridad a mi descendencia, ¿sí? Por eso Pablo se esforzó en trabajar con Tito, con Timoteo, a los cuales trataba de verdaderos hijos en la fe. O sea, en ellos estaba depositado lo que tenía en esencia el apóstol Pablo, porque en ellos había un vínculo, una relación que los
los conectaba para llevar adelante la obra. Primera de Corintios 4:17 es: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Qué les recordará? Mi proceder en Cristo. Cuando hablan de vos, de mí, ¿hablan del proceder en Cristo? ¿Podrán decir de la manera en que Cristo habitó en él, también tiene que habitar en nosotros? Tenemos que llegar a eso, ¿eh? Hacia eso vamos. Él les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Diga iglesias. Pero ¿cómo si somos uno? Amados, nosotros somos iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, pero somos iglesia. Pablo le hablaba a las iglesias reunidas en diferentes lugares. Y él les llevaba la misma palabra, porque no era llevar un mensaje nuevo para emocionarlos o para, no. Él por todos lados enseñaba lo mismo, para que la iglesia tuviese ¿qué? Lo mismo, para que tuviesen niveladas, ¿sí? No quería sorprender con un mensaje nuevo, a ver cómo nos sorprendo con una revelación. No, le enseñaba donde iba lo mismo. Por eso dice, enseño en todas partes y en todas las iglesias. Le enseño lo mismo. Para que ninguno diga, no, yo tengo menos, yo no conozco tanto. No, todos tienen lo mismo. ¿Todos actuaron de la misma manera? ¿Todos recibieron la palabra de la misma manera? No. Sí, hubo en Corintios fueron unidos una bolsa de gato. Filipenses también fue complicado. Colosenses fue mejor. Así. Porque cada uno la fue tomando de diferente manera. Pero la palabra, diga, es la misma. Esta palabra es la misma para todos los que estamos acá. Pero no todos los que estamos acá vamos a reaccionar de la misma manera a esta palabra. ¿Se entiende? Entonces, él no quería impresionar. Su enfoque era edificar a la iglesia. Que todos tuviesen el mismo propósito, nivelándolos. Fíjate que en Hebreos 11:10 está hablando de Abraham y dice, porque Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es. ¿Qué es Dios? Arquitecto, o sea, el que la diseña y el que la edifica. ¿Está? Esa es la iglesia. Sí, ya Abraham no quería una tierra nueva. Abraham no quería un terreno en la tierra. Él estaba esperando una ciudad eterna. Él estaba esperando algo glorioso, eterno. Él no sabía, pero sospechaba. Ya tenía en su espíritu lo que vendría. Por eso ellos no lo tuvieron, pero de alguna manera se proyectaron porque era lo que venía. Esa ciudad a la que habla, sí, en la nueva Jerusalén que un día descenderá del cielo, es la iglesia. Dios no está comprometido con Israel de la tierra. Dios está comprometido con sus hijos. Y la Israel que viene es la Israel celestial, esa es la iglesia, la nueva Jerusalén. Por eso, Él es el arquitecto y constructor. ¿Qué le podemos decir? ¿Sí? Vos te paras delante de un constructor, un ingeniero, y le digas, che, no me gusta esto. Pero, ¿con qué fundamento?
No, yo quiero que esta pared, saca esta columna, sácala. No, papá. El arquitecto y constructor dijo, esto va acá, inamovible. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros no respetamos lo que Dios estableció, terminamos manifestando una iglesia gris, intermedia, que no tienen claro el propósito. ¿Para qué está en la tierra? ¿Sí? Para manifestar a Cristo. Fíjate, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 1:10, que vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Diga propósito. O sea, la iglesia como cuerpo debe moverse en una misma sintonía, manifestar el cuerpo en armonía y propósito. El enfoque debe ser uno. ¿Sí? Para eso también tenemos que definir el propósito, y el propósito es uno. El creador de la iglesia definió el propósito, y el propósito es uno solo. Por eso es necesario definir la iglesia. Y aquí voy a decir algo interesante. A mí, al menos para mí, me resultó revelador. La iglesia no fue diseñada para los hombres. La iglesia fue diseñada para Él, para Cristo. La iglesia no fue creada por la necesidad de los seres humanos, sino por el propósito eterno. Él se formó la iglesia para Él. Por eso dice, es mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una iglesia para el modelo de la gente, para conformar a la gente, le estamos errando. No, lo que pasa es que no hay que hablar estas cosas porque... No. Estas cosas hay que hablarlas. Y bien claritas. Porque en la medida que se nos va revelando esto, entender que la iglesia no es para satisfacer mi necesidad. De hecho, ¿qué te decían en el campo, en la calle, en la vida? ¿A llorar? ¿Dónde tenés que ir para solucionar tus problemas? Por eso encima nosotros vendíamos el evangelio de las ofertas. Llame ya, satisfacción garantizada, le devolvemos su dinero. No, o sea. Entonces, claro, la gente entraba ¿por dónde? Por la oferta. El evangelio que me soluciona la vida. Y el evangelio no viene para solucionarme la vida. El evangelio viene para meterme en el propósito eterno. ¿Quieren perder el tiempo o no? Es que hemos perdido demasiado tiempo. Cuando presentamos ese evangelio, que nunca fue diseño de Dios que el evangelio se presentara de esa manera. Pero nosotros, dale con el evangelio, que salva, sana, liberta. Te restaura, te levanta, te lava, te limpia, te pum, pam, pim, pum, te hace nuevo, 0 kilómetros. Donde Él me da todo y yo no hago nada. No. Por eso la salvación más grande es librarnos de una vida sin propósito. Porque ¿cuánto tiempo hemos gastado en la vida? Aún siendo pastor, hemos malgastado el tiempo pensando, proyectando, a ver qué hacemos. A ver, tenemos que hacer algo novedoso para atrapar la atención de la gente, para que la gente se mantenga. ¿Qué? Entonces hemos montado espectáculos, show, para que la gente, ¡wow! Y no digo que esté mal, digo que ese no es el propósito. Si vamos a hacer un show para evangelizar, buenísimo. Pero la iglesia tiene un propósito, manifestar a Cristo. Si en nosotros en lo que hacemos no manifestamos a Cristo, no estamos cumpliendo el rol de iglesia. Sí el rol de evangélico, pero no de iglesia. El tema es que fuimos llamados a ser iglesia, no evangélicos.
es por el propósito. La iglesia fue parte del propósito. Es lo que se plantea previamente. ¿Qué es propósito? Propósito es lo que se plantea previamente, es la razón de ser, es el resultado para producir algo que proviene, algo que se ha concebido previamente, que se ha diseñado y que tiene una función. ¿Sí? Si yo agarro un celular, a ver quién tiene un celular que me preste un ratito. El que pensó esto, le puso los componentes, una pantalla, un montón de cosas, ¿sí? Que tenga para cargar, un parlante, un montón de cosas, volumen, la capacidad de conectarse a Wi-Fi, tener internet, qué sé yo, poder abrir aplicaciones y demás. ¿Sí? Si yo agarro esto y digo, che, tengo que clavar un clavo, no tengo nada, vamos a agarrar... Permiso, Marcelito. O sea, estoy insultando al que lo creó. ¿Se entiende? Porque estoy desvalorizando al que lo hizo. Porque no le estoy dando el trato y la función que corresponde. Entonces, cuando uno ignora para qué algo está hecho, puede cometer el error de usarlo de manera incorrecta. Por lo tanto, el clavo no se va a clavar y encima voy a arruinar un celular que sale mucha plata. ¿Se entiende? Ahí tiene un par de mensajitos míos. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que Dios forma tiene su diseño y cumple su propósito. El propósito define la razón de ser, lo que es correcto y lo que no es correcto, porque para eso hay un propósito y se define. El propósito de la iglesia no la definen los colaboradores, la define el Creador. Y ahí viene lo que estamos hablando. Cuando no se conoce lo que es y para qué sirve, no se respeta el diseño. Si yo no conozco la iglesia y para qué está en la tierra, ¿sí? No respeto el diseño. Hago lo que quiero. Por eso cada uno se vuelve un colaborador de Dios, porque fuimos llamados para eso. Él nos contrata, Él nos salva, Él nos restaura, ¿sí? Nos llama, nos conecta con Él. Y con la gracia que nos ha dado y con el don y talento, nos sumamos para edificar conforme al mismo diseño. Hay un escritor muy famoso que hace unos años murió con todo su equipo y su esposa cuando estaba aterrizando su avión propio, nombre Miles Monroe, algo así. Dijo lo siguiente: cuando se ignora el propósito, el abuso es inevitable. ¿Cuánta gente abusa de la iglesia? ¿Cuántos pastores? Apóstoles, profetas, evangelistas. Aprovechan de la iglesia, manipulan. ¿Cuántos? Un montón. ¿Por qué? Porque cuando no se conoce el diseño, ¿sí? Vamos detrás de lo novedoso, vamos detrás del show, vamos detrás de la palabrita y descuidamos el verdadero propósito y sentido que la iglesia tiene en esta tierra. El propósito define la intención, la causa original del Creador, del por qué la hizo. Por eso la edificación está diseñada en el propósito eterno y no en la necesidad de las personas. Lo que se origina dentro de ese diseño, congregarse, reunir, orar, compartir la palabra, dar, servir,
Todo eso se ejecuta porque somos, no para ser. Yo no me reúno para ser iglesia, yo me reúno porque soy. ¿Se entiende? Por eso reunirse es importante. Porque cuando nos reunimos, todos tenemos que traer algo. ¿Qué trajiste hoy? La Biblia dice, ¿qué hay cuando ustedes se congregan? ¿Qué traen? ¿Sí? ¿Qué trajeron hoy? ¿Cuántos se preparan para venir a una reunión? ¿O cuántos tuvieron la siesta hasta una hora antes y se levantaron y vinieron? Estamos en la playa hasta lo último. ¡Uy, vamos! Claro. Los que se reunían, cada uno traía algo. ¿Sí? Yo de que tengo uso de razón, de que estoy en el Señor, ¿cuánto hace que todos los domingos nos preparamos para algo? Desde hace añares, no desde ahora, desde que estamos acá en Comodoro, en Ushuaia, en San Nicolás. O sea, el domingo era prepararnos para ir a la reunión, no era a último momento salir disparado. Por ahí, como dije, íbamos un domingo a una pileta, pero veníamos con el tiempo suficiente para prepararnos. Porque algo había que llevar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no entendemos, por eso digo, cuando nosotros no entendemos iglesia, yo vengo acá a que me den. Entonces me acerco al restaurante y encima quiero comer gratis, porque cuando me hablan de ofrenda me enojo. Nadie toca a los que caen. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Entonces venimos con el pensamiento de que me den. Yo vengo a recibir, papá. Acá estoy. Pero tenemos que venir a dar. Tenemos que traer oración, adoración, actitud, pasión. Que si no lo... Amados, si no entendemos eso, todo se vuelve una monotonía. O sea, ¿qué me mantuvo a nosotros, a mí por lo menos 47 años, asistiendo a reuniones todos los domingos? Sábados, cuando éramos más jóvenes, sábado y domingo. Hasta no hace mucho veníamos hoy domingo. ¿Qué te mantiene? ¿Con qué expectativa uno vuelve? Si yo escuché ese mensaje, ya lo escuché. Encima algunos decían eso, ¿viste? Tirabas el versículo, no, ya eso, ya. Ya lo leí eso. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, la edificación es importante porque la edificación nos hace entender, nos hace ver, nos hace conocer el propósito eterno. Lo que origina está en el diseño. Por eso digo, nos congregamos, servimos, damos, no para ser iglesia, porque ya somos. Todos los que componemos la iglesia debemos ser parte de la edificación. Por eso Él nos hizo partícipes como colaboradores que aportemos desde el diseño eterno. Sí, diga diseño. ¿Se entendió más o menos? No quiero avanzar más, pero creo que fue suficiente para que podamos entender algunas cosas. ¿Sí? La iglesia no fue un invento de Dios para satisfacer la necesidad de los hombres, sino para sí mismo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Nosotros a disposición de Él, no Él a disposición nuestra. Pablo, el apóstol Pablo, mostrando lo que él quería, lo que él había recibido de parte de Dios. Por eso, cuando él ascendió, fue elevado al cielo. Yo no sé si en
en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice, yo no sé qué, pero yo estuve ahí. Estuve, no dice en el cielo, dice otra palabra. Y ahí se le revela la iglesia. Entonces Dios le dice, andá y edificá a mi iglesia. Por eso Él se constituye como perito arquitecto. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Porque Dios le dio todas las consignas. Dios le dio el croquis, el plano. ¿Sí? Dios le dio el plano y le dijo, yo quiero que me edifiques la iglesia. Le dio todas las coordenadas. Así cuando edificaron el tabernáculo, que también lo tuvieron que hacer conforme a un diseño. Cuando Dios le dio el arca a Noé, le dio un diseño. Le dio medidas, le dio materiales. ¿Sí? Materiales. ¿Qué debía usar? ¿Qué materiales debía usar? ¿Qué pintura? ¿Qué medidas? ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? No es que Noé dijo, bueno, hago lo que quiero. No, no. Siempre que Dios habló, en la antigüedad mostró un diseño. ¿Cuánto más para la iglesia? Lo que pasa es que por años no hemos entendido esto. Y al no entender, cada uno expresaba la iglesia que quería expresar. Y no digo con malas intenciones, pero digo, no servía. Por eso seguimos sin impactar al mundo. Amados, hay como 500 congregaciones en Comodoro. Casi una congregación por persona. Tendríamos que revolucionar, no Comodoro, la Patagonia entera. Pero hasta que no entendamos y respetemos el diseño, el modelo, el orden, la naturaleza de la iglesia no va a alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces nosotros queremos evangelizar y a través de la evangelización queremos convencer a las personas de que Cristo es lo mejor. Pero nosotros no mostramos a Cristo. Entonces, tratamos de convencerla de todas maneras, de que, seguir a Cristo y Cristo te cambia la vida. Pero nos ven a nosotros que somos siempre los mismos, que hacemos siempre lo mismo, que tenemos la misma conducta, el mismo pensamiento. Entonces, ¿de qué cambio me hablas? ¿De qué transformación? ¿Cuál es tu testimonio? Y ahí es donde hacemos agua. Si yo no tengo un testimonio para contar, ¿sí? Y no es que tengo que contar mi testimonio para edificar sobre mi testimonio. No, no. Como Pablo, para mostrar lo que Cristo hizo en mí. Y que esa experiencia que yo tuve me cambió para siempre. ¿Que he cometido errores? He cometido errores. Pero el cambio fue inevitable. Esa experiencia fue inevitable. Yo me levanté, caí de rodillas, fuimos llenos del Espíritu Santo. Yo me levanté de ese lugar y era otra persona. Yo me sentía otra persona. Las calles no eran las mismas. Todo me parecía hermoso. De hecho, que mis amigos que me estaban esperando afuera, en la vereda, y cuando yo salí, che, qué hermoso, mirá las calles, mirá los árboles. Sí, son siempre las mismas. Sí, eran las mismas, pero yo había cambiado. Lo más impactante que nosotros podemos hacer es transmitir el testimonio. Yo era esto, yo vivía de esta manera. ¿Sí, Franquito? Francisco, Franco.
Me confundo con mi sobrino. Y tanto de nosotros que podemos decir, sí, me cambió. Yo antes tenía una vida así. Pero un día, hay un día, ese día, yo dejé de ser esa persona. Yo me drogaba, me emborrachaba, hacía todo mal. Pero un día, Él me cambió la vida para siempre. A los 15 años y hoy con 62, sigo recordando esa experiencia como lo más maravilloso que me pasó en la vida. Nada fue tan extraordinario como tener un encuentro con Dios y que te cambie la vida para siempre. Sentir la paz que nunca había sentido. Sentir la satisfacción, sentirme pleno. Sentir a un Padre que me ama. Sentir a un Dios que me ama. Muchos de los que vinimos somos de nuestra edad, y aún un poquito menos también, vinimos de experiencias duras con nuestra familia. Mi papá, por ejemplo, nunca me abrazó, nunca me dijo, hijo, te quiero. Nunca. ¿Y uno necesita como hijo? Claro, claro que sí. Y de pronto, de haber sentido esa ausencia por tantos años, sentir a un Dios que me ama, sentir que tengo un Padre que me ama, que me cuida, que murió por mí, que dio la vida, envió a su Hijo para que muera por mí, me transforme para siempre. Amados, ese testimonio tiene que estar en nosotros. Tiene que estar. Hubo un día que tu vida no fue igual y que nunca más volvió a ser igual. No porque te emocionaste con un mensaje, porque te encontraste con el Creador, porque sentiste que Dios ya no era algo lejano, sino que pasaba a ser parte de tu vida. No como una religión, sino como una experiencia de vida. Me acuerdo que lloré. No sé cuánto tiempo. Porque esa transformación es maravillosa, amado. Es maravillosa. Es maravillosa. Y muchas veces uno se acostumbra, muchas veces uno se aleja, muchas veces uno deja apagar el fuego. Nos ha pasado a todos, amados, a todos. Y todos, en mi caso, yo tuve que reaccionar, Padre. Me acostumbré, dejé el primer amor, dejé de apasionarme, necesito volver a esa pasión, a ese amor, a esa relación, a esa comunión profunda. Necesito. Por eso el cambio es inevitable. A partir de ese cambio es posible la edificación, claro. Y no es que estamos queriendo volver para atrás, no importa lo que hayamos hecho hasta hoy, por alguna razón que tiene que ver con la visión celestial, hoy estamos acá. Podríamos estar en el cementerio tranquilamente, pero Dios nos conservó la vida hasta hoy por algo. Y no creo que sea simplemente para respirar, sino para que podamos cumplir su propósito.